Y a pesar de que el Ecuador está conmocionado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el debate se llevó a cabo este domingo sin abordar el tema, pero con la promesa de que los aspirantes van a estar aplicando mano dura y rescatando al país de la violencia y la inseguridad. Los candidatos guardaron un minuto de silencio en memoria de Villavicencio, cuyo lugar permaneció vacío. Y es que el Ecuador tiene los ojos del mundo puestos por la inseguridad que reina y además las bandas criminales nacionales que, unidas a los peligrosos carteles de la droga de países lejanos como México y Albania, desatan una ola de violencia sin precedentes en esa nación. Vamos a profundizar más sobre esto con Carlos Escafi, director de Relación Internacional. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Elian, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer, Carlos. Estamos viviendo momentos muy complicados en el Ecuador. Estamos hablando de una violencia que ya se salió de control. Vemos que ya no solamente las bandas criminales locales están operando desde las cárceles, pero ahora estamos hablando de un hecho sin precedentes, el asesinato de un candidato a la presidencia y que también en el pasado dijo que lo estaba amenazando de muerte el cártel de Sinaloa. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador y a qué se debe este aumento del crimen organizado y de la violencia? Mire, ya lo primero señalarte que claramente se esperaba mucho más. Yo creo que la comunidad internacional esperó mucho más que un minuto de silencio cuando la democracia en Ecuador ha sido ultrajada. Eso hay que decirlo y hay que ser categórico en ello. En segundo lugar, decirte que, y haciendo un poco de contexto, si uno miraba hace pocos años atrás, en 2019, Ecuador, una nación de casi 18 millones de habitantes, era un país tranquilo que estaba desarrollando sus mejores esfuerzos para atraer inversión extranjera. ¿Desde cuándo esto empieza a descomponerse? Concretamente desde febrero del año 2022, en donde se comienzan a ver partes anatómicas de cuerpos humanos colgados al estilo de estos cárteles mexicanos, y el tema comienza a escalar en una violencia nunca antes vista, en donde la gente comienza a encerrarse en sus casas, los negocios comenzaban a atender en un horario mucho más acotado, y el crimen organizado comenzaba a traspasar las cárceles y las cárceles se convertían básicamente en centros de operaciones. Si uno comenzara, por ejemplo, a revisar data, durante el año 2022 hubo 2.500 crímenes, una cifra que no se veía, una cifra muy alta, y la respuesta por parte del gobierno, atendiendo lo que tú me preguntas, ¿cuál fue? Comenzar a decretar estados de excepción inicialmente en las cárceles. Ahora vemos un estado de excepción generalizado, pero no se hacía nada realmente con el problema de fondo, ¿no? Que eran estos 26 crímenes por cada 100.000 habitantes. Yo en la situación, Elian, es muy crítica porque estaríamos hablando de cerca de 40 crímenes por cada 100.000 habitantes, 40 homicidios, ¿no? Yo te diría, una situación mucho más compleja que va mucho más allá de la presencia de cárteles organizados, de haber escogido a Ecuador. Pero quisiera como preguntarte un hub logístico para el narcotráfico. En cuanto a la logística y al punto geológico y también geográfico que tiene el Ecuador, ¿por qué escoger esta nación como un punto clave para la distribución de estupefacientes? Vemos el mapa, por supuesto, el mapa de la región que históricamente se le ha adjudicado el narcotráfico. Tenemos a México, tenemos a Colombia, a Bolivia, pero el Ecuador. Carlos, ¿cuán importante es la posición geográfica del Ecuador para el narcotráfico? Justamente, Jenny, a eso se ha convertido tristemente como un hub logístico para el narcotráfico, concretamente por la droga que se produce en Perú, por la droga que se produce en Colombia. Los puertos de Ecuador estarían siendo utilizados, y por otro lado, además, hay un tema que no puede pasar inadvertido, es que debería profundizarse una fiscalización al interior de las fuerzas de orden, incluso en las Fuerzas Armadas, porque parecería que esta gangrena, que este cáncer de la criminalidad ha corroído ya, yo te diría, el tuétano más complejo de quien debería estar del lado de la ciudadanía. Pero Claro. Concretamente es por la ubicación geográfica. Bien, Carlos, de verdad que estamos todos consternados por lo que está sucediendo en nuestra hermana nación del Ecuador y esperemos que las autoridades puedan, en efecto, hacer algo para erradicar esta violencia. Te agradezco muchísimo, Carlos. Muy buenas tardes. Le dan un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, a pesar de que